si le das lo apagas. Me pongo de pie y espero que el sillón nos... porque me siento más cómoda hablando como si fuera un aula, aunque el auditorio no lo es. Yo no sé, esto de tener un informático al que no conoces mucho, pero que indaga en la red y encuentra tus cosas, te hace pensar que quizás no deberías escribir todo lo que escribes. Lo cual quiere decir que no sé si la mitad de las diapositivas que tengo aquí debiera no haberlas escrito tampoco, y ya mal vamos. Bueno, yo, pues eso, mi trabajo me gusta. Fui maestra por vocación cuando en otro momento de crisis nadie aconsejaba ser maestro. Mis orientadores del centro me decían que fuera informática, que era lo que tenía futuro. Y hoy estoy en inspección como podría estar en otro sitio. Tengo la plaza, pero el futuro no lo conocemos y solo el Señor sabe dónde estaremos después. Disfruto ese trabajo, aunque los tiempos son bastante difíciles para estar allí y vosotros lo sabéis. Y venir a hablar del 11, pues tampoco es el tema que yo hubiera propuesto que se me diera. Es más, esperaba veros o venir yo con camiseta verde, pero tampoco nadie nos la hemos puesto. Así que vamos a trabajar con lo que tenemos. Y lo que se me encomienda, yo no sé si voy a dar respuesta o no, yo creía que teníais finalmente el borrador de currículo que os han entregado ahora en la carpeta de inicio. Quizás sea mejor así, que no lo tengáis, porque ahora, si el tiempo nos lo permite, podemos ir dando, pues eso, pues un vistazo a algunos temas, porque son como son y podrían ser de otra manera y estaría también o mejor, pero al final pues hay que ir tomando decisiones. Estamos en el 11, una viñeta que a mí me gusta mucho. Frato y El Roto debían ser dos de los mejores ilustradores de libros de texto si se hubieran dedicado a ello. Y bueno, pues aquí tenéis esta, es decir, las normas no cambian nada. Estamos en una nueva norma. Por lo que a mí me toca profesionalmente, como ha dicho Luis José antes, yo he trabajado en normativa en 3 currículos ya. LOCE, que no se llegó a aplicar, LOE, que es el que más he disfrutado y creo que es el que... y LONCE, que es en el que estamos ahora y nos toca desde otra perspectiva. Pero al final lo que cambia la educación o no la cambia somos nosotros, las personas que día a día estamos pues unos a pie de clase, otros a pie de administración, cada uno complementando la pieza del complejo puzzle que es la educación. Y eso es lo importante. Había docentes que con la ley Moyano enseñaban de una manera competencial y no sabían que eso existía, y habrá docentes que en estos sean expertos teóricos de competencias básicas y después trabajen o no trabajen en esa línea y esas cosas. Entonces, pues eso es lo fundamentalmente relevante, lo que no quiere decir que los cambios que se vayan acometiendo desde la administración tengan que ir cada vez más en paralelo, en sintonía con la práctica, porque si van en paralelo en el estricto sentido de la palabra nunca se encuentran, son dos mundos distintos y lo que tienen que ir es pues perfectamente sincronizados. Esa es un poco la lección. La frase esta que yo he utilizado muchas veces de Eggleston, que coordinaba el PISA que tanta magnitud tiene hoy. Dentro de la educación a mí el tema que más me gusta es el de la evaluación y la innovación, y desgraciadamente para lo que se está haciendo y para qué se están utilizando los informes de evaluación, pero venía a decir esto, comparado muchos sistemas educativos, muchos currículos, muchas situaciones del marco internacional. Y es que al final el currículo se adoptan unas decisiones u otras, pero son arbitrarias, en el buen sentido de arbitraria, es decir, se toma una decisión que se podría haber tomado de otra manera. Un ejemplo muy simple para los que estamos aquí. Crecimos con ciencias sociales y ciencias naturales, hemos enseñado con conocimiento del medio y nos tocará ahora volver a... Y los contenidos y los aprendizajes y el para qué nuestros alumnos quieren saber eso no cambia. Es decir, lo que cambia es pues el cómo nos estamos organizando. Estudiaríamos la literatura independiente de la lengua si viviéramos en otro sistema, la estadística o la geometría independiente de las matemáticas si estuviéramos en otro sitio, y tampoco pasaría nada. Luego, tampoco es tan relevante el currículo en sí mismo, el que sea de una fecha o de otra, sino el uso que vayamos a hacer de él, y eso, si yo puedo contribuir a eso, pues con eso me daría por satisfecha. Me lo planteo así, ya de tiempo vamos mal. Así que no sé si me tendréis que interrumpir o no porque me haya pasado. Mi intención era una primera reflexión en varias diapositivas sobre qué es el currículo y para qué queremos el currículo, qué sentido tiene, sobre todo visto desde la perspectiva de la ERE, la existencia del currículo. Una segunda parte, un poco quizá más extensa, de conocer el borrador de currículo que tenéis sobre la mano. ¿Por qué es así y no es de otra manera? Porque todo eso esconde pues decisiones que están por ahí detrás, que no se ven cuando se escribe, ¿no? Tiene un alma, todos los documentos tienen un alma, hasta mi blog, que Luis José se sabe ya de memoria, todos tienen ahí alguna cosita. Ese sería el grueso, sobre todo porque, si Dios quiere, os va a tocar en adelante trabajar con él.
Y entonces para que entendáis qué conexiones o qué interrelaciones hay. A continuación o en paralelo, según vayamos de tiempo, ver qué implicaciones puede tener eso para vuestra práctica como docentes. No tengo datos, no sé si sois más de primaria, más de secundaria, si estáis aquí más por vocación ministerial o por dedicación profesional, no es relevante. Lo relevante es que estáis en situaciones de liderazgo, porque os toca, en situaciones de enseñanza-aprendizaje y que tenéis que hacerlo con las herramientas técnicas y en el contexto en el que os ha tocado y a partir de ahí contribuir a sacar lo mejor de eso. Y por último me gustaría que no faltara tiempo para responder a todas vuestras cuestiones, las buenas, las malas y las regulares. Si no da tiempo o no todo el tiempo que queréis, en el principio de la presentación teníais mi correo electrónico que también está a vuestra disposición. ¿Vale? Pues vamos a ello. ¿De qué hablamos cuando hablamos de currículo? Estamos aquí gente que tenemos distintas ideas. Es decir, el término currículo parece que es algo estático, cerrado, que ya está definido, que nos encorseta, que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas o con qué no tenemos. Pero no es esa la idea, porque el concepto de currículo aplicado a la educación se acuña a la inversa. Se acuña como el resultado de lo que estamos haciendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y es el bagaje que los alumnos de cualquier situación escolar, infantil, universitaria, formal o informal, de la que sean, el bagaje de todo lo que han adquirido, aprendido y todas las variables que han intervenido para que lo aprendan. Materiales, tiempos, espacios, experiencias de aprendizaje, lo que sea. Luego hubo una época en la que aquello del currículum oculto tuvo mucha relevancia. Es decir, es que las cosas pasan porque se definen así, se diseñan así, se aprende, pero siempre hay algo que no controlamos, que es el currículo oculto. Y estamos en un tiempo en el que el currículo normativo tiene, por lo menos en los discursos de todos, no solamente de la administración, sino también de los docentes, ha adquirido una especial importancia. Cuando yo empecé a trabajar como docente en el año 89, creo que era, más o menos, me dicen por ahí que sí, en el año 89, no es que desconociéramos lo que era el currículo, pero no había tanta carga social en cómo se están definiendo los currículos. No, había programas que cumplir, nos habíamos formado en distintos modelos, los programas renovados, otros modos de programa, más desde la inquietud profesional de los docentes que desde la definición de currículos cerrados. ¿Dónde estaba el peso de los currículos cerrados? En los planes universitarios, no en el resto, que no debiéramos para nada trasladar desde mi punto de vista a lo que son las enseñanzas obligatorias. Eso es un primer vicio que debemos aprender a desvincularnos de ellos. ¿Por qué? Porque en la universidad formamos expertos sobre alguna materia y en la escuela formamos ciudadanos para toda la vida, en esa circunstancia. Luego, ahí ya chirrían los conceptos de currículo. No estamos... no tienen nuestros alumnos, ahora está muy de moda el bilingüismo, en todas las comunidades en las que estéis, de las que vengamos, ¿no? Nuestros alumnos no tienen que ser expertos filólogos en nada, tienen que ser competentes hablantes de la lengua en la que estén, en la materna y en la no materna. Pues un poco ahí es donde se contraponen los conceptos de currículo y por eso es por lo que a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Total, que hemos llegado a una situación donde, desde mi punto de vista, me podéis interrumpir también en cualquier momento sin esperar hasta el final, hemos llegado a una situación en la que el currículo normativo, el cerrar el contenido curricular desde la norma, nos elimina o le quita protagonismo, por decirlo de algún modo, al currículo vivo, dinámico, que debemos gestionar en cada contexto escolar, en cada contexto educativo. Básicamente eso. Y no hemos hecho esta definición, por lo menos socialmente no la hemos hecho, la administración no la tiene resuelta, no hemos hecho esta reflexión de diferenciar a qué nos referimos cuando nos referimos de cada una de las cosas. De modo que es bastante normal decir, pero es que tal, no he cumplido el programa. Y luego te pones a parar y dices, ¿qué programa no has cumplido? El normativo a lo mejor ni lo has empezado, porque tu planteamiento viene o por inercia, o por línea editorial, o por lo que hiciste el año pasado, o por mil circunstancias que no están. Luego, esa primera revisión personal, perso-profesional, que me gusta a mí decir, debemos hacerla desde nuestra práctica. ¿Qué está pesando? Ninguno excluye al resto, pero evidenciarlos nos da garantía de que vamos a ser mejores gestores de las situaciones de currículo que os toca gestionar. Otro modo de verlo, que quita el resto, es el formal, el real y el oculto. Y el verlo en círculos así que tienen
esa parte de intersección de los que estudiábamos la teoría de conjuntos, ya de aquella época, es gráficamente también rico. ¿Por qué? Porque eso es lo que debiéramos buscar, a buscar la coincidencia, la coherencia entre lo que es un currículo formal, el currículo oculto, esas variables no explícitas, pero que dicen que hay niños, y vosotros trabajáis con muchos de ellos, que aprenden peor sin ser menos inteligentes. Por ejemplo, pues tienen escolarización tardía, porque tienen menos estimulación sociocultural, porque tienen unos hábitos personales y familiares distintos a los de la mayoría, por otras circunstancias. Eso no tiene por qué ser currículo oculto, debería coincidir. Y el currículo real, que recupera esa parte de dinamismo que yo decía, lo que al final ha influido, lo que al final hemos hecho con todo lo que teníamos. Y eso sí que se mide en resultados. Y no hablo solo de resultados académicos, hablo de resultados generales y sociales en el proceso de enseñanza. ¿Dónde estamos? Pues tenemos un nuevo currículo. Yo tenía que estaros hablando ya de la LOMCE, del currículo LOMCE, pero en un currículo que, aunque en los preámbulos de todas las leyes, estas y las anteriores, diga que viene a simplificar, que viene a facilitar, el sistema educativo español se construye, como casi todo, pocas veces se ha tenido la valentía de empezar sobre un folio en blanco. Se construye sobre la acumulación de cosas anteriores. Y como se construye sobre la anterior de cosas anteriores, yo puedo decir que un currículo es abierto cuando en realidad me está cerrando más cosas, que es lo que pasa en este momento. Me parece que ayer ya os hablaban un poco de ello, con los estándares de aprendizaje. No es que no existieran antes. Lo que pasa es que antes la competencia para cerrarlos estaba sobre los centros y los docentes. Y ahora, sin negar esa competencia, muchos de ellos se están cerrando de manera administrativa, por un exceso, desde mi punto de vista, de preocupación por las evaluaciones internacionales, de sacarlas del contexto. Una versión, todos hablamos de constructivismo, hoy no habrá docente que no quiera ser constructivista porque respeta el ritmo, la construcción de los aprendizajes de los alumnos, pero al final todos no trabajamos de la misma manera. Y hay docentes que seguimos trabajando de una manera academicista o manuales, y sin embargo estamos hablando de constructivismo también. Luego chirría, eso es que hemos acumulado, hemos incorporado al lenguaje elementos que en la práctica pueden estar o no pueden estar. Nos pasa lo mismo con el enfoque cognitivo, el enfoque integral. El ejemplo que os he puesto antes del conocimiento del medio y las ciencias sociales y ciencias naturales diferenciadas responde más a un enfoque cognitivo, de cómo clasificamos los saberes, pero sobre todo en enseñanzas en edades más tempranas no responde tanto a un enfoque integral de punto de vista del alumno, que aprende de la globalidad. La vida de un niño no sucede en lengua, en matemáticas o en ciencias sociales, sucede en vida. Y luego a partir de ahí es como vamos racionalizando los hechos y esas situaciones. Sin embargo, los dos discursos están en nuestro currículo y podéis daros una vuelta así por el preámbulo de la LOMCE o de la LOE y ver cómo acumulan términos que podríamos, desde una reflexión profunda, ver nosotros como contradictorios. Y nos pasa lo mismo con el planteamiento competencial. Es decir, se incorporan las competencias básicas. Desde mi punto de vista, la Administración no ha llegado a incorporarlas, porque ni en el primer momento tiene la valentía de plantear un currículo por competencias. Lo que hace es incorporar el discurso de las competencias en respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea, pero mantener un sistema de áreas o asignaturas que es necesario conciliar. Si algo creo que este borrador de currículos puede aportar, es el intento de que estos distintos elementos del currículo los tengamos integrados, si los comprendemos, y no tengamos que mirar que escribir 3 folios para decir qué queremos que consigan nuestros alumnos, sino que podamos saber que con una cita estamos haciendo referencia a todos esos elementos que estaban detrás. Después lo veremos en detalle. Pero no perdáis de vista cuando en vuestros centros os situéis en la perspectiva de los proyectos educativos, de las programaciones didácticas, cuando llegue el inspector y os pida las programaciones, no perdáis de vista que muchos de estos elementos, o sea, las contradicciones que vosotros tenéis al hacer los documentos, es porque las ha generado el propio sistema que va acumulando cosas. Y nuestro papel debe ser un poco de parar y decir, vamos a hacer un ejercicio de sentido común desde la profesionalidad. La ERE, los currículos de la ERE. Tengo que decir que para mí la ERE es una intermitentemente desconocida, porque luego el trabajo te llega por otro sitio y apareces y, bueno, pues no le sigues, pero te pones a hacer revisión y el currículo vigente que tenemos, vamos a jubilar el currículo con Rubalcaba al mismo tiempo. Ayer leyéndolo veía que era Rubalcaba el que lo firmaba en esa. Tenemos un currículo vigente desde el 93, 28 de junio, si no me acuerdo mal.
desde el 93. Pero fijaos, todo esto obedece a un contexto que es más fácil explicar la historia para atrás que de inmediato. Por eso también en los centros suele haber más voluntarios a explicar historia del pasado que la contemporánea, ¿no? Cuando miras para atrás dices, es que desde el 85, que por cierto son las únicas, la única ley orgánica, las otras he intentado hacer un esfuerzo de tachar, de LOCE, la única que queda algo en vigor y no poco significativo es la LODE del 85, todo el tema de la participación, de la convivencia de centros públicos, de la titularidad de los centros y de los idearios. El resto, ¿qué ha ido modificando? Pues ha modificado significativamente la estructura del sistema educativo y ha modificado significativamente el planteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo que ha quedado ahí, ¿vale? Después, las nuevas leyes lo heredan, lo matizan, lo corrigen, pero no hacen un cambio tan sustancial como hizo la LOCSE en cuanto a estructura del sistema, ni en cuanto a metodología de los propios procesos de enseñanza y aprendizaje, planteamiento metodológico implícito. Pero de cara a la ERE, ¿qué es lo que tenemos? Más de 20 años de vigencia de currículo. Yo soy de la opinión de que no pasa nada porque hubiera seguido otros 20 años, igual que no pasa nada porque se cambie. Es decir, lo que decía de lo arbitrario en la toma de decisiones quiere decir precisamente eso. Nosotros seguimos trabajando y hay cosas que nos mejoran la práctica, pero que en realidad no es lo relevante. Tenemos un currículo de infantil, comentaba yo con Ana antes, que el boletín no ha publicado, pero que ahí lo tenemos y nos es igual de útil, porque en ese sentido la ERE está protegida de los devaneos, podemos decir, normativos o políticos que pueda haber. Y eso es importante de estos 20 años para verlo. En estos 20 años, más de 20 años de vigencia de los currículos, ha habido cambios muy relevantes. Para mí los más relevantes no es que haya habido dos leyes orgánicas, porque los verdaderamente relevantes que producen las leyes orgánicas se habían producido inmediatamente antes de esos. Los que sí han sido relevantes han sido en el contexto nacional, en la organización de las comunidades autónomas en cuanto a sistemas educativos y a características administrativas y a definición de lo que es el sistema educativo autonómico en cada una de ellas, con las coherencias y las incoherencias que tiene con el resto, y en el contexto internacional, tanto desde el punto de vista formal, la Unión Europea, los bloques, las relaciones internacionales, los temas que nos plantean, como en los estudios internacionales de educación. Es decir, que nos dan una visión muy amplia. Todo el mundo admiramos Finlandia, ahora Corea también. Yo admiro más Finlandia que Corea y están al mismo nivel de resultados y de éxito, por así decirlo, pero las variables que podríamos llamar currículo oculto que llevan a un camino o a otro no son las mismas. Y en eso también, como evangélicos, también tenemos que pensar en el sentido de analizar, no solo del orgullo propio solo, sino de ver qué ha aportado también la fe evangélica a los sistemas educativos europeos y por qué España no arranca de un sistema tan estrictamente graduado como es el nuestro. Pero bueno, estamos donde estamos y eso es importante. Y luego lo más relevante, lo he intentado poner de menos a más desde mi punto de vista en estos 20 años, es la experiencia acumulada, vuestra propia experiencia en la práctica de ERE. Desde ser misioneros, que lo he dicho antes, al trabajo en los colegios y al enfrentamiento con la propia administración y esas cosas, yo creo que después de 20 años debiéramos dar el salto de la normalidad. De que no pasa, que somos igual, que se pide y se atiende y que con la misma normalidad trabajamos profesionalmente y con el mismo rigor. Y eso es fruto de la experiencia de muchos de los que estáis aquí, de la aportación constante, del gota a gota, que es lo que sí que va dejando cambios. Y estas son las razones que desde mi punto de vista justifican que se tome la decisión de cambiar el currículo. No el valor o no valor intrínseco del currículo en sí mismo. No sé si me explico, que no es esa sería, y en esa situación estamos. Entonces, que este currículo vaya a estar sometido a los cambios políticos que se puedan dar, yo creo que con la misma integridad con la que se ha hecho antes, debieran hacer con vocación de permanencia, de estabilidad. Los cambios cuando son necesarios, pero la ERE no está vinculada a los cambios de ese tipo. Fijaos, desde el concepto que yo os decía antes normativo de currículo, que la norma nos fija cuáles son las variables y los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el sincretismo de que yo hablaba también se acusa.
los que habéis trabajado en el mundo de la universidad o venís de Hispanoamérica, estos currículos no son como los pensum académicos de cada carrera, que se ha tenido que saber tantas horas de esto, tantas horas de esto, tantas... No, no son así. Estamos hablando de variables, métodos, estamos hablando de pedagogía pura, que a veces nadie habla, de variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pasar eso a la norma no es fácil. Decía un cantar popular que la copla que está en mi boca a punto de ser del viento, qué lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento, ¿no? Pues traducir pedagogía a norma no es fácil. De hecho, yo cuando llegué de asesora a la consejería, lo primero que dije, yo no quiero el servicio de desarrollo normativo, me quiero ir a otro. Al final me tocó el de desarrollo normativo. Y tiene su valor esa parte. Porque no es fácil, pero es relevante para que los mínimos estén ahí. Y ese también es un esfuerzo que hay en el borrador de currículo que tenéis. Si miramos las leyes orgánicas como norma base, todas, desde la LOCSE, hacen una definición de currículo. Es decir, a los efectos de las enseñanzas, lo vienen a decir así, contenidos en esta ley, ¿qué se entiende por currículo? Todas. ¿Y qué nos dicen? Pues si miráis la primera, la LOCSE y las dos siguientes, la LOCE y la LOE, básicamente hacen una enumeración de contenidos muy similar. Objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. La LOE introduce, añade las competencias básicas, pero la definición es la misma. Pero hay un aspecto muy relevante que se ha perdido de la primera a la actualidad, y es el efecto de la práctica docente. Considerar la práctica docente normativamente como un elemento clave en la definición del propio currículo. Eso es lo que yo más o menos os quería decir cuando os estaba diciendo que es la ley que más cambia el sistema educativo porque atiende también a la metodología. Por decirlo con una metáfora, los ingredientes que nos ponen es como si fuera una receta, nos ponen los ingredientes, pero el método de trabajarlos, el responsable de agitar, cortar o batir o lo que sea, no lo han recogido el resto de las leyes, se ha perdido en el camino. Y hemos pasado a una funcionarización, a un predominio de la parte funcionarial de la práctica docente que estaba ahí desde un enfoque pedagógico. No es relevante en la práctica, pero a veces hacer historia de la norma también lo muestra. Sin pasar a la ley actual, a la LOMCE, solamente destacar que el sincretismo del que yo os hablaba se acusa aquí, porque el incorporar las competencias básicas no es a costa de que tenga un efecto en el resto de los elementos, ¿no? Es a costa de hacerle un hueco, como el que llega a un entierro y el banco está en 4 y dice, pues cabemos uno más y apretarla y la metemos, pero a lo mejor ni se conocen los 4 que había en el banco, ¿no? Pues eso un poco nos ha pasado con las competencias básicas en general hasta el día de hoy. La LOMCE quiere hacer un esfuerzo de todo eso y más. ¿Qué añade? Añade los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. Voy a insistir mucho en un planteamiento que me podéis cuestionar, pero para mí los estándares no aparecen con la LOMCE. Los estándares existían antes y si seguís viendo el modelo de desarrollo curricular de la LOE, lo único es que la delegación en su gestión estaba en los centros escolares, en los proyectos educativos y en las programaciones didácticas de los docentes. ¿Qué pasa? Hay un exceso, hay un tic de sobreevaluación, más que de sobreevaluación, de sobreexaminación en el sistema educativo actual y entonces se sacan a relevancia. Y además el currículo LOMCE es un currículo poco abierto, aunque diga que lo es un currículo más cerrado. Entonces, por lo menos los estándares finales nos los da cerrados en la mayor parte de las asignaturas, ¿vale? Nosotros en el borrador que tenéis sobre la mano, hemos recogido estándares de aprendizaje, pero para mí sería pues una evaluación negativa de mi aportación en esto, que los utilicéis con ese carácter finalista de evaluación adelante, atrás, o clasificación o certificación. Es decir, debieran serviros, y después intentaré ver un poco como herramientas de guía en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando os ponéis a elaborar vuestras programaciones, en lugar de partir de un folio en blanco y decir, ¿ahora qué quiero? La historia de Noé, ¿cómo la empiezo? Es decir, debierais partir de lo que ya tenemos y decir, vamos a ver, yo qué habilidades, qué situaciones significativas quiero
que mis alumnos ganen, y nadie conoce a vuestros alumnos como vosotros. Por muchos estudios que hagamos de los niños de 8, de 9, de 10, de 12, de 15 años, después cada niño es cada niño, y lo conocéis vosotros. Entonces, debieran serviros para eso. Por eso, una cosa que no hace el borrador de currículo es secuenciarlos. Tienen carácter final, pero el cómo lo usáis vosotros a lo largo de la etapa tiene que ver con vuestro contexto y con vuestra autonomía. Cosa que yo dudo, y ayer se publicaron los currículos de Castilla-La Mancha, que es donde yo me sitúo, yo dudo que la administración vaya a dejar sin hacer, porque desde el momento que a los estándares les das un examen, un valor examinador final, y vas a hacer exámenes en tercero, en sexto, en primero, en quinto, porque ahora los nacionales los vamos a complementar con regionales y el resto, tienes que cerrar sobre qué indicadores, sobre qué estándares vas a examinar en cada caso. Luego, ese es un riesgo que vosotros debierais evitar con la ERE, y estamos protegidos de ese riesgo por la propia definición de la ERE que yo quería dejaros clara al principio. Como elementos los veis, los tenemos todos, y tenéis definiciones. He tenido tentación de traeros algunas. A mí el tema de las competencias básicas me ilusiona mucho. ¿Por qué? Porque creo que es el frente pedagógico por abrir, pero no de ahora. Es decir, ahí tenéis escritos desde mucho tiempo de cómo trabajar, de metodología. No voy a citar nombres, pero quiero decir, entonces creo que sigue siendo un capítulo pendiente en las prácticas pedagógicas de España, en todas, no en las de ERE, en todas. Entonces eso sería un tema apasionante. Y justo el recogerlo en la norma puede ser el principal obstáculo para que se desarrolle, porque parece que ya lo hemos escrito, es como eso de cuando quieras que algo no se investigue, no funcione, crea una comisión, ¿no? Pues cuando quieras que algo no pase el nivel de lo administrativo, fíjalo por norma, y ya no es más. Pero ahí están, y ahí están todos. ¿Qué riesgos tenemos al hacer un currículo o al hacer una programación didáctica? Considerarlos independientes. ¿Qué hemos querido hacer en el borrador de currículo que tenéis sobre las manos? Leerles la relación que tienen entre sí. Es decir, que los podáis utilizar de manera cohesionada, de manera integrada. Vamos al currículo entonces. No sé cómo voy de tiempo, pero me vais a parar en cuanto nos pasemos. Ahí tenéis la estructura del currículo. Tal como lo tenéis organizado, esos son los elementos que tiene y en ese orden. Primera decisión, que los elementos que tiene, salvo el preámbulo y la introducción, sean los que nos marca la LOMCE, ni porque seamos más partidarios ni menos, porque es el marco normativo en el que lo construimos, en ese diseño, sin más. ¿Alguna diferencia en la ordenación? Si competencias básicas antes, objetivos generales antes, pero al final, como son epígrafes independientes, tampoco es tan relevante. Será más relevante los documentos de apoyo al currículo que se puedan generar después. Yo no sé si al final la decisión de que quedara antes fue porque son más generales. No sé al final cómo se tomó, pero por ahí van los tiros. Y el resto aparecen prácticamente en el orden en que el artículo de la LOMCE nos cita, ¿vale? La definición de las metodologías, de los criterios metodológicos, viene de una forma lo suficientemente amplia como para que permita las prácticas individuales, pero de una manera lo suficientemente concreta para que no contradiga el resto de los elementos. Pongo un ejemplo. Una enseñanza absolutamente directiva como la que estoy haciendo yo desde aquí no cabe, porque entonces lo que ponemos en los objetivos, en los contenidos y en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje ahora, de que el alumno tiene que ser capaz de argumentar, de reflexionar y de comparar, no hay ocasiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esa línea es en la que están definidas todas. ¿Cómo se han hecho? Algunos de vosotros podéis salir a hablar más que yo de esto. Primero, intentando la coherencia externa, que ya la he dicho. Es decir, que sea coherente con el modelo en el que nace. Insisto, se me tiene que notar que soy inspectora. Somos funcionarios de esto, trabajadores de esto, y hay foros en los que cuestionamos muchas cosas de cómo se trabaja aquí. Hay cosas que haríamos de otra manera, pero en lo básico es una garantía para todos que trabajamos con el modelo vigente. Y en ese contexto está hecho. Luego, yo lo he llamado ahí como un valor más precioso que nada, la herencia recibida. En este caso, la herencia recibida es un currículo vigente y válido durante 20 años y que se continúa, se perpetúa a lo largo de los cambios. Es decir, no es llegar y arrasamos como Atila y empezamos de cero, sino que todos los elementos que había han cambiado de ordenación, se han fragmentado, se han puesto en otros sitios, pero están ahí, y además yo creo que los vais a identificar con facilidad. La tercera variable,
que quizás es la que yo he podido aportar un poco más, la coherencia interna. Es decir, que los objetivos tengan que ver con los criterios de evaluación, los criterios de evaluación con las competencias con los estándares. Es decir, que no sea que cada uno, que no sea un trabajo un poco como un trabajo escolar. Yo redacto esta parte, tú la otra y luego las pegamos. Porque puede haber, aún así, yo siempre digo que si Cervantes volviera a escribir el Quijote, lo escribiría de otra manera, ¿no? Si nosotros volviéramos a empezar el currículo, saldría un documento diferente. Tiene que ver también con lo de ser arbitrario. Pero esa voluntad de que los elementos estén cohesionados y todos se vean con la intención de que os facilite a vosotros es una de las variables de que desde el principio hemos estado trabajando con ella. Que tenga rigor técnico en la formulación, dicho de una manera muy, muy coloquial, la enseñanza de la ERE no es escuela dominical. Luego tiene que tener el rigor técnico de definirlo con términos que tienen que ver con los aprendizajes y que tienen que ver con el contexto escolar en el que os vais a situar también, sin que haya nada peyorativo para la escuela dominical ni para la educación en familia, cada cosa en su contexto. A mí me toca dar la mañana, o sea que tampoco es más. Y luego que os sirva a vosotros, que tenga facilidad de uso como herramienta de programación. Cuando hablemos de las variables metodológicas, si nos da tiempo, veréis que hay un apartado, si os vais ahora mirando hacia el final, sobre recursos, ¿vale? En los recursos contáis con manuales, con libros de texto hechos de manera específica para la ERE. Siguen valiendo, es decir, esos u otros que hayáis utilizado. Lo especialmente relevante es que los gestores del por qué valen seáis vosotros. Y esa es la aportación del currículo también. Es decir, que no escojo el libro, ningún libro, y voy ahora así, en lineal. Tengo que ir adecuando cosas, completando, quitando, poniendo. Ese es el valor que debéis darle al currículo. Empiezo por los elementos en el orden en que estaban. Competencias básicas. Las define la norma, yo las definiría de otra manera, pero como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Es más simple que eso. Todos hemos tenido un fontanero, un albañil, un médico, sea la profesión que sea, que hemos dicho es un incompetente o este es competente. Siempre lo pongo con el mismo ejemplo porque es así de sencillo. Y una persona competente es la que sabe y además sabe hacer, y hace con gusto. Pues de nuestros alumnos queremos lo mismo, que desarrollen competencias, es que el saber no se quede solamente en una parte o no le falte solo una parte, sino que sea un saber adecuado a su papel como ciudadanos del entorno en el que están. Y en ese entorno dan respuestas a problemas pues, de su contexto. El problema de un niño de 8 años que puede resolver no son los problemas de un adolescente de 16. Son situaciones distintas, en algunos casos sí, en otras no. Pero de eso se trata ser competentes, que integra el saber y lo moviliza en las situaciones de su vida en las que le toca actuar. Esas son las competencias. Definirlas así o definirlas de otra manera es indiferente. Tengo que decir que a mí me gustaba más el modo de definición anterior, por razones objetivas que no viene al caso porque hablaríamos solo de competencias. Porque aquí, en el modo de agrupar lo que integra, es como las áreas, como el conocimiento del medio, esas cosas, pero el modo de integrar las habilidades en unas o en otras, me parece que ha primado un enfoque pues más economicista, más mercantilista, que es el imperante ahora mismo. Entonces, cosas como la autonomía, las emociones, el valor social de la empatía están porque queremos que esté dentro de esas, pero no tienen la relevancia de estar en una competencia básica de manera directa. Y además se aleja del modo de definirlas la Unión Europea, que nos servía de guía y de referente. Pero bueno, eso daría para una ponencia completa o para que lo miréis en otro sitio. Estas son las que tenemos y con estas tenemos que trabajar. Y ahora te coges, sin llegar al borrador del currículo, y dices, vamos a ver, yo desde mi práctica de ERE, ¿qué desarrollo? Dices, si es que me falta algo, evidentemente nos tendría que faltar. Y aportamos, y se ha hecho un esfuerzo de redacción descriptiva de por qué, quiero decir, de conciliar lo teológico con lo técnico. Y aportamos lo que sería una nueva competencia integrada, que es la específica de la ERE, que llamaríamos conciencia y expresión cristiana. No he visto al autor del nombre, pero está por aquí, supongo, ¿no? No ha venido. Iba a decir, date por saludado. Entonces, lo recoge de una manera un poco sistemática también, con el mismo rigor que el resto. Después, esto por sí mismo no me dice nada, porque si hiciéramos una prueba, que a mí me encantaría, y si me da tiempo al final os voy a lanzar un reto,
de decir, tú qué entiendes por cada una de las competencias, cada uno entenderíamos cosas distintas. Es decir, la lingüística, la competencia en comunicación lingüística es solo hablar. Pues nuestros alumnos, desgraciadamente, y nos lo dicen las pruebas de evaluación también, desarrollan la competencia lingüística pasiva. Son unos perfectos escuchantes. Pero nuestros alumnos, los españoles estoy diciendo, las competencias expresivas, ni en la lengua materna, ni en la lengua escolar, que no siempre es la misma, ni en la lengua extranjera, tienen las mejores habilidades. Dentro de esas, las comprensivas, en las de escribir, dominan perfectamente y somos pioneros. Cuando luego salimos mal en PISA es porque no vemos los resultados parciales. Somos de los mejores en detectar detalles. ¿Por qué? Porque están entrenados en decir, aquí está la respuesta, en el detalle. Y nosotros entrenados en formular las preguntas así, que nada es el... Nuestros alumnos lo son en eso, pero luego en generar inferencias, en hacer procesos de deducción directa e inversa y en esas cosas, ya nos caemos en esa parte. Pero todo eso es competencia en comunicación lingüística. Y es competencia en comunicación lingüística, y eso es lo complejo de las competencias, que al mismo tiempo es competencia en aprender a aprender. Y nunca una competencia debierais trabajarla de modo aislado, porque no es solo una. Si no, estaríamos reduciéndolas al concepto de asignatura. Y ese es otro de los riesgos que debemos evitar, ¿vale? Entonces, siempre las tendríamos que ver por lo menos a dos, en esos terrenos de la tierra compartida, de qué son las dos. Estas son las que tenemos. Yo creo que en el tiempo que le he dedicado ya habéis leído el capítulo de las competencias en el documento. Y pasamos a lo siguiente. Los objetivos generales. ¿Con qué condicionantes? Primero, el currículo previo como punto de partida, salvo alguna palabra y los dos objetivos que tenéis modificados, que tenéis sombreados en rojo abajo, con un asterisco, los otros objetivos son los mismos que había en el currículo del que partimos, en el del 93, ¿vale? Y tiene una razón que se hayan hecho esas modificaciones, que ahora después veréis cuando veáis la coherencia. Y la otra limitación, que desde mi punto de vista es un éxito, es que tengan carácter terminal para la educación primaria. Es decir, los alumnos que terminen ERE al terminar la educación primaria han tenido que alcanzarlos, pero el nivel de logro se va a ir secuenciando a lo largo de toda la etapa, y de eso sois vosotros los responsables. Es decir, la tentación es decir, ahora ponemos ya no tenemos ni ciclos por no tener, ahora ponemos para primero, para segundo, para tercero, ponemos cada uno. Eso es un error, huid de ese error. Todos o casi todos tienen que estar en todos los niveles. Pero como los buenos aprendizajes, esto es un aprendizaje en espiral. Y en cada nivel irán dando una mejor respuesta a los alumnos, ¿vale? Vosotros podréis ir matizando cuál es su nivel de respuesta. Pero un niño de primero o un niño de sexto, gracias a la ERE, tiene que tomar conciencia de la existencia de Dios. No lo podemos dejar, no podemos repartirlos y decir este para primero, este para cuarto. No, tenemos que irlos guiando a lo largo de toda la etapa. Y eso sí, nos deben servir de referente cada vez que nos pongamos en situación de evaluación. Los dos últimos, si tenéis por ahí, yo no he abierto mi ordenador, si alguien tiene el currículo vigente por ahí en la mano, el último era uno solo, ¿vale? Con una formulación similar pero diferenciada. Y sí que veíamos a lo largo del desarrollo de el resto de elementos asociados, sobre todo del tema de la familia, pues que el niño convive en situaciones que no son solamente familiares, que tiene situaciones donde un niño desde niño comunica, relaciona, participa en los grupos sociales primarios que se vienen en llamar, y que entonces debiéramos dar respuesta desde el currículo a esas situaciones de manera diferenciada, lo que es familiar de una manera específica y lo que es los otros grupos de referencia de otra manera diferenciada. Por eso se parte y el resto de los elementos, ya, me callo. No, 15 minutos. Los contenidos, ahí los tenéis con las mismas limitaciones. Algunos de vosotros vais a decir que hemos perdido contenidos, no os preocupéis, lo dicen los de matemáticas, los de filosofía, los de cualquier materia. Los contenidos en este momento no son lo relevante. Tiene un poco que ver con lo que yo os decía de que no son expertos filólogos. Yo no tengo que enunciar en un currículo escolar si van a aprender de que Dios nos ama, la Trinidad, la esencia de Dios, los atributos. No lo tengo que enunciar como contenido, porque lo relevante en un currículo y más de enseñanzas obligatorias es que este contenido en su conjunto me va a permitir que el niño adquiera habilidades cristianas en este caso. Por poneros un ejemplo muy simple con el cartel del tiempo. Lo mismo con el resto. Están algo más matizados que aquí, ¿vale? Pero el tema conceptos, procedimientos, actitudes, por ejemplo,
hace tiempo que en la norma no cabe, porque la norma ya no ha definido los currículos así. El enfoque constructivista y el logro que tuvo, al dar lugar al enfoque competencial, lo que hace es integrar las habilidades. Un ejemplo muy simple. Es decir, la literatura, ¿qué es la literatura? Me gusta la literatura y escribo literatura. Lo podría diferenciar. Si lo integro, yo aquí en este momento solo tengo el concepto de literatura. Cuando defina la habilidad, tendré múltiples, según el nivel. Estaré diciendo, accede a la literatura de manera autónoma. Produce textos literarios adecuados a su... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pues ese es el planteamiento que hay tras esta aparente reducción de contenido. Y es que la habilidad gana relevancia, pero el resto está. Y por eso, otra vez vuelvo a decir, los libros de texto tienen la validez que tienen, porque todos los contenidos los tenéis ahí, ¿vale? El gestionarlo es lo vuestro. En la misma línea que os decía del objetivo, aparece en el bloque de contenido de la familia, aparece la complementaria, las relaciones, ¿vale? Aparece el estar. Va a aparecer en el resto igual, es decir, que las redes sociales, los niños, ¿dónde aparecen? En sus relaciones con sus amigos, pues aquí nos va a aparecer también cuando hablemos de competencias. Los criterios de evaluación, hemos formulado 23, pero en todos los casos el objetivo y el criterio de evaluación se relacionan. ¿Por qué? No tenéis que escribirlos como nuevos nunca. Esto se lo digo a mis docentes también. Porque parece que cada vez, ahora para la evaluación, vamos a poner un examen, un folio en blanco, ¿no? O sea, es el mismo hecho que yo me lo planteaba como punto de partida, donde quiero llegar, y el criterio de evaluación, me doy la vuelta y lo miro como punto de llegada, y digo, ¿qué he conseguido? Luego tienen que estar relacionados. ¿Qué hemos hecho si miráis vuestros papeles? Dejar entre paréntesis el objetivo al que se refiere para facilitaros la identificación, aunque podéis hacerla vosotros, podéis cruzarlo, pero os lo hemos dejado por facilidad. Y en las programaciones didácticas yo os aconsejo que siempre los números que identifican algo de vuestros componentes curriculares les deis valor estable. O sea, no es el 1 el que pongo el primero en la unidad 7, es el 1 el que corresponde al 1 de mi programación didáctica. Y si esta unidad, el tema 15, me empieza por un 3, no pasa nada, porque el 3 siempre me refiere al objetivo 3, lo cual facilita mucho la evaluación y la información. Así hemos hecho los criterios de evaluación y esa estructura la tenéis. La tenemos en tablas y creo que no habrá ningún inconveniente en que esté luego a vuestra disposición. Miro a Ana por si digo algo que no debo. Pero la tenemos en tablas para que lo veáis más fácil. Porque claro, no publicas tablas en el boletín, sacas el extracto literal, pero todo guarda esa coherencia. Paso a la siguiente, perdón, que es probable, bueno, este es un ejemplo simplemente de la tabla que yo estaba diciendo que tenemos, ¿veis? El bloque de contenido 1 tiene dos objetivos que nos planteamos, los objetivos son terminales, los criterios de evaluación están referidos a los objetivos, hemos mantenido la cita para que no perdáis nunca el número y tampoco están secuenciados, los tenéis que secuenciar vosotros y eso sería un contenido apasionante de un taller, de una actividad formativa o de lo que sea. Los estándares. Vamos a ver. Formular estándares es muy difícil. De eso, los que habéis estado participando os habéis dado cuenta y los que no también. ¿Por qué? Porque los estándares, llamadles indicadores, llamadles aprendizaje, llamadles como queráis y no dejéis que les llamen estándares de evaluación. Porque lo relevante es que son estándares de aprendizaje, ¿vale? Después, cuando enseñamos, los utilizamos para enseñar, cuando evaluamos, los utilizamos en la evaluación, pero lo relevante es que son estándares para el aprendizaje de los alumnos. Bueno, podemos seguir, porque los tenéis ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué es difícil formular estándares? Porque desde nuestra práctica lo más fácil es formular actividades y los estándares tienen que tener vocación de estabilidad. ¿Me entendéis lo que digo con eso poquito? Es decir, yo el estándar lo tengo definido de una manera lo suficientemente concreta como para identificar lo que quiero ver en el alumno, como si fuera un análisis de sangre, así tan concreto, pero lo quiero ver en estabilidad. Si es capaz, si yo quiero ver que el alumno es capaz de manejar la Biblia para buscar textos o de manejar una concordancia, por así decirlo, lo quiero ver en situaciones asociadas a
cuestionamientos existenciales que el niño se hace, ordenación cronológica de la historia, búsqueda de personajes. Entonces la tentación, y en algunos casos nos ha quedado así, es que los estándares recojan elementos que después se pueden definir en las actividades, ¿vale? Utiliza la concordancia para localizar textos del amor de Dios, y otro utiliza la concordancia para localizar textos sobre la familia. ¿Me entendéis? Entonces el estándar debiera definirse de manera que el resto me lo dé la actividad, me lo dé la secuenciación que hagáis después por niveles o por ciclos, pero debiera tener esa vocación de estabilidad. Hemos intentado, muchas gracias, hemos intentado mantener los números de cita. Fijaos, 1, 1, y aquí siempre el 1 me refiere al criterio de evaluación. Yo no sé si eso lo hemos logrado explicar en la introducción, pero cuando un estándar lo encontréis con el 1 o con el 2, es que siempre me está refiriendo al criterio 1 o 2 según por el que empiece, ¿vale? Eso es lo relevante. Bueno, voy a pasar un poco de ellos. Lo único que no os había dicho de manera detallada es que son los elementos mínimos observables y evaluables de la respuesta del alumno. ¿Por qué lo de observables y evaluables? Porque no estamos en los programas renovados aquellos donde había conductas, pero no observables en sí mismas, si no perderíamos el concepto de competencia, aunque parece que no está. Es decir, si yo digo, me pongo en la escritura solamente que hace el trazo, es un aprendizaje previo para hacer algo, ¿vale? Pero en sí mismo no es significativo. Si no pasa de hacer el trazo, nunca tendrá la habilidad de comunicarse por escrito. ¿Me entendéis la diferencia? Entonces, un estándar de aprendizaje siempre tiene que referirse a una conducta observable. O sea, que el niño vaya a poderla movilizar en una situación de su vida, en este caso relacionada con la ERE. Solo eso. Paso porque ya el tiempo ni me lo ponen. En la metodología tenéis lo que hemos visto como mínimos que tenéis que tener en cuenta. El rol del docente, el primero. A mí me parece relevante que de la LOGSE a hoy, en la definición de currículo, lo de la práctica docente se haya caído. Y me parece relevante que en estos momentos, no para la ERE, pero sí para el resto de las asignaturas, los estándares de aprendizaje los cierre la administración. Porque creo que ahí el rol del docente está perdiendo protagonismo y es el que de verdad puede gestionar. Por eso va en primer lugar. El resto del orden no es tan así. Tenéis recursos didácticos donde os tenéis que acordar de los libros de texto también, entre otros, como de las situaciones habituales que traen a colación aprendizajes de la ERE en cada momento. Y tenéis referencias a la evaluación. Ojo, no confundáis evaluación con examinación. Por ejemplo, la evaluación de la ERE no está sometida a pruebas externas, ¿vale? La evaluación tiene que ser el proceso vuestro de describir si cada uno de los alumnos alcanza los estándares que habéis marcado. Y no confundáis tampoco evaluación con calificación. Es más rica la evaluación, que es dar respuesta de qué sabe hacer el alumno o de qué ha logrado, y calificar es traducir eso a una nota o a una calificación o a un término que sea homologable, que podamos meter la administración en la misma etapa, que podamos contar, que podamos puntear. Pero es más relevante la evaluación descriptiva que podáis hacer, y a eso también espero que os ayude el documento de currículo, y si me da tiempo lo que os voy a enseñar ahora. El último, le había dejado yo 5 minutos solo, así que ya me voy ajustando. El último apartado, ¿qué implicaciones? Si las vamos haciendo sobre la práctica, que algunas han salido, pero no debéis perder de vista que a vosotros se os aplican las mismas funciones docentes que al resto del profesorado, y que están definidas en el artículo 91 de la LOE. No me he equivocado, es que este artículo lo ha dejado la LOMCE sin modificar. Las funciones son las mismas, ¿vale? Y desde el punto de vista del currículo hay 3 que son más relevantes. No es que sean más importantes o menos que las otras, es decir, toda la orientación, la tutoría, la participación en los programas del centro, todas esas funciones se os aplican. Pero desde el punto de vista de la práctica docente, es relevante la programación y la enseñanza de áreas, materias y módulos que tengan encomendados. Yo ahí tengo que decir que aunque se nos recorte la autonomía docente porque vengan más definidos los programas cada vez, hubo un tiempo en el que se decía, y se cuenta en los programas, que el inspector de educación debía saber qué regla de ortografía se enseñaba y a qué hora en cada centro.
Fijaos hasta qué punto la autonomía se puede recortar. No es no os preocupéis, ya estamos terminando y no es. Es decir, aunque llegáramos a eso, hoy por hoy, con la norma en la mano, vosotros tenéis la responsabilidad de programar los procesos de aprendizaje de vuestros alumnos. Por eso también es un éxito que ese currículo no vaya secuenciado, porque tendréis vosotros que secuenciar en cada nivel qué es lo más relevante. Algunos de esos estándares, que con utilizar los estándares solo como elementos de programación o añadir otros que echéis de menos y en vuestra práctica os hagan falta, es decir, con utilizar esos siempre tendréis la constancia de que estáis dando respuesta a todos los elementos del currículo. No tenéis que hacer programaciones que digan objetivos, contenidos, podéis asumir los que hay, citarlos y movilizar los estándares con su cita correspondiente. Eso era lo que os quería enseñar ahora, pero os quedáis sin verlo, ya el ese. Entonces, esa es una función de las más relevantes. Tenía señalada otras dos, citadas sin literalidad, la de evaluación de los aprendizajes del alumno, programación, enseñanza y evaluación son los 3 puntos de un círculo continuo. Entonces no podéis programar para no enseñar o para no evaluar. O si enseñáis sin programar y sin evaluar, estamos haciendo un brindis al sol. O si evaluamos, que es el mayor riesgo que corremos en estos tiempos, si evaluamos o examinamos sin que repercuta en la programación y en la enseñanza como mejora, tampoco estamos haciéndolo. Luego, ese círculo continuo es el círculo de vuestras funciones, con una añadida, porque la responsabilidad es de los padres también, la de informar a las familias. Y los estándares os pueden dar también una ayuda de cómo informar a las familias. Vosotros le podéis decir, con poquito esfuerzo, decir que en este trimestre hemos trabajado estos. Y los tienes ya citados y copiados y pegados. O los puedes agrupar, o los puedes. Pero la información es más de se esfuerza o no se esfuerza, que ya eso lo hemos pasado. Lo de las actitudes, tiene una buena actitud, que parece que es a veces lo poco que queda de la LOCSE, debieran haber quedado muchas más cosas, o es decir, tenéis que dar una información más técnica de qué es lo que van aprendiendo los alumnos, y para eso los estándares también nos deben servir. Si la máquina se pone... Difícil, ha muerto el ordenador. Ha muerto el ordenador, pero no es contagioso, ¿no? Esperemos. No. Bueno, os quería enseñar, simplemente para terminar, después de las implicaciones, que prefiero que las hagáis vosotros desde vuestras aportaciones ahora, os quería enseñar una hoja Excel que no tenemos terminada, donde están todos los estándares. Yo es que hay 2 descubrimientos informáticos en mi vida que son imprescindibles. Uno, trabajar con estilo los documentos de Word, que te salen bordaditos al principio y ya los títulos, todo colocado. Y otro es el Excel. Entonces, que dice, bueno, aquí me salen los puntos, suman, le pongo una fórmula, ahora me la nota, me da ya el informe hecho, ¿qué más quiero? Ya no es más. Pues en un Excel tenemos metidos creo que son 180 estándares que tenéis ahí, metidos en otra columna asignado qué objetivo es al que hace referencia, qué criterio de evaluación, la numeración, y estábamos en el proceso de meter qué competencias, 2 como mínimo, las más relevantes, qué competencias básicas relacionan. ¿Eso qué me permite? Me permite al programar, bueno, nos ha permitido en la revisión de los borradores que han dado lugar al currículo filtrar y decir, vamos a ver, la competencia digital la trabajamos poco, no la teníamos prácticamente, salvo 2 o 3, y nos ha permitido decir, bueno, pues vamos a buscar dónde podemos introducir más estándares que tengan que ver con la competencia digital, porque no es objetivo prioritario de la ERE, pero queremos que sea rico el currículo y se trabaje. Por ejemplo, nos ha permitido eso, pero hecho eso, me permite utilizar la información como yo quiera. Yo quiero decir, si me voy a las normas de evaluación todavía vigentes, porque no ha salido la normativa 11 de evaluación de primaria, pero si me voy a la norma de evaluación, la evaluación me dice que la evaluación en primaria es global y que atenderá al cumplimiento de los objetivos y de las competencias básicas. Si yo puedo filtrar para un alumno y decir, vamos a ver qué objetivos logra y cuáles no, con el mismo documento de programación que tenéis. Entonces, por eso nos parecía relevante. La identificación de competencias básicas la hemos hecho contando con un grupo de apoyo que nos ha ido haciendo la valoración, y a partir de ahí hemos sacado las prioridades. Tengo que decir que yo algunas las he modificado, porque lo que os digo es intuitivo decir, la principal es la competencia en comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque me está hablando de que el alumno lee, pero es que no siempre, es decir, a veces lee, pero lo que está haciendo es desde un punto de vista artístico, desde el patrimonio cultural, por ejemplo, o lo está haciendo desde la iniciativa personal, desde la búsqueda personal de qué textos le dan la respuesta a sus interrogantes éticos, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí es donde hemos bailado algunas. Perdón, ¿el tienes el pendrive ahora? ¿Tengo el pendrive? Sí, pero ya no lo sacamos, déjalo.
No, Vale. no lo sacamos, no. Ahora ya, luego lo hacemos llegar, ¿vale? El resto. Podemos hacerlo, Ana, ¿no? Hacérselo llegar el resto. Vale, entonces, con ese Excel, que todo el mundo tenéis la visión un poco así, pues os puede ayudar a vosotros. Yo le decía a Ana, digo, yo como me he picado, ya me da igual que ellos lo hagan o no lo hagan, pero yo el trabajo de competencias básicas lo voy a seguir. Y entonces, si alguien cuando lo reciba me quiere hacer su valoración en blanco, ya veremos si podemos arbitrar algún sistema o no, de decir, yo estos estándares los veo que se asignan a tal competencia, haríamos un estudio, sería una muestra de expertos, un juicio de expertos con una muestra considerable, para que cuando asignemos en esos documentos las competencias básicas sea la de todos. Pero no nos aparecen ahora las competencias básicas de manera intuitiva, tendríamos que entrar a describir qué entendemos por cada una de ellas y qué es lo que aportan al currículo de la ERE. Me callo aquí, las implicaciones se han quedado. Tenía un versículo que creo que se os reconoce a todos como cierre. Siempre siempre nos ha gustado al equipo con el que trabajaba cerrar con una cita. Y en este caso, aquello de hacerlo todo para la gloria de Dios, nos exige ser buenos cristianos y excelentes profesionales donde estemos. Entonces, solamente con eso os dejaba. Y tenéis el turno. ¿Me ha sobrado un minuto? No.